Arréstenla, gritó mi hermano. Ella robó todo. Me senté con calma mientras el albacea abrió el testamento real del abuelo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que mostraban a mi hermano falsificando documentos, se reproducían en la pantalla detrás de nosotros. Los suelos de mármol de Preston Hamilton and Associates resonaban con acusaciones, la voz de mi hermano David rebotando en las paredes de la sala de conferencias ejecutiva. Ella ha estado robando de las cuentas durante meses, gritó, apuntándome con un dedo. Desde que el abuelo enfermó, Emily ha estado metiendo dinero en cuentas en el extranjero. Me senté en silencio en la enorme mesa de roble, con las manos cruzadas en mi regazo, observando cómo se desarrollaba el espectáculo. Los otros miembros de la familia se removían incómodos en sus sillas de cuero italiano, mamá secándose los ojos con un pañuelo bordado, papá mirando fijamente al frente con estoicismo, tía Margaret aferrada a sus perlas como si pudieran protegerla del escándalo. El señor Preston, el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo y albacea del patrimonio del abuelo, mantenía su compostura profesional a pesar del circo que se desarrollaba en su prestigioso bufete de abogados. Su pajarita ni siquiera se movió mientras David continuaba su diatriba. Tengo pruebas, David golpeó una carpeta sobre la mesa. Extractos bancarios, registros de transferencias, todo mostrando cómo ha estado robando nuestra herencia. Miré la carpeta, sabiendo exactamente lo que contenía, los mismos documentos falsificados que había visto a David crear a altas horas de la noche en el estudio del abuelo, cuando él pensaba que las cámaras de seguridad habían sido desactivadas por mantenimiento. Señorita Harrison, me dirigió la palabra el señor Preston formalmente. Estas son acusaciones serias. ¿Le gustaría responder? Sonreí suavemente, pensando en la última conversación que había tenido con el abuelo 3 meses atrás, antes de que el cáncer se lo llevara. Estuvimos sentados en su jardín, rodeados de las rosas que había cuidado durante 40 años, cuando me entregó una pequeña llave de bronce. La caja fuerte de mi estudio, dijo, su voz débil pero sus ojos tan perspicaces como siempre. Hay algo que necesitas proteger. David, no es quien creíamos que era. Ahora, mirando el traje perfectamente hecho a medida de mi hermano y su máscara de indignación justa expertamente elaborada, me pregunté si el abuelo había sabido todo el tiempo lo que David intentaría hacer. Creo, dije con calma, que deberíamos esperar a que llegue el equipo de seguridad con su equipo. El abuelo fue muy específico sobre cómo debía llevarse a cabo esta reunión. La confianza de David flaqueó por un momento. ¿Equipo de seguridad? ¿Qué equipo de seguridad? Justo a tiempo, entraron 2 hombres vestidos con trajes oscuros, trayendo consigo una gran pantalla y un equipo informático. Los reconocí de Harrison Security Solutions, la empresa que el abuelo había fundado hace 50 años, la empresa que David había estado intentando tomar el control desde el momento en que la salud del abuelo empezó a fallar. ¿Qué es esto?, exigió David. Estamos aquí para leer el testamento, no para ver una película. El señor Preston se aclaró la garganta. En realidad, el señor Harrison indicó explícitamente en sus instrucciones que antes de leer el testamento, se deben presentar ciertas pruebas. Observé cómo el color abandonaba el rostro de David mientras el equipo de seguridad empezaba a montar su equipo. Siempre me había subestimado, la hermana silenciosa que había pasado sus veranos haciendo prácticas en la empresa de seguridad del abuelo en lugar de ir de fiesta en yates como él. La hermana que había aprendido cada aspecto de la vigilancia y la protección, mientras él se había centrado en aparentar ser el heredero rico. Esto es ridículo, David intentó de nuevo, buscando apoyo a su alrededor. Mamá, papá, ¿de verdad van a dejar que ella retrase las cosas con esto? Papá finalmente habló, su voz cansada. Veamos simplemente lo que tu abuelo quería que viéramos. Las luces se atenuaron ligeramente mientras la pantalla cobraba vida. La marca de tiempo en la esquina decía, hace 3 meses, la noche en que el abuelo fue llevado al hospital por última vez. La grabación mostraba el estudio del abuelo, oscuro excepto por la lámpara del escritorio. Una figura se movía entre las sombras, David, aunque claramente pensaba que estaba solo. Todos observamos en silencio mientras abría la caja fuerte del abuelo con una combinación que no debería haber sabido, sacaba documentos y comenzaba a fotografiarlos metódicamente con su teléfono. Eso no es, comenzó David, pero su voz se apagó cuando comenzó el siguiente clip. Esta vez, estaba en el escritorio del abuelo, escaneando y editando documentos cuidadosamente, creando la misma prueba que acababa de tirar sobre la mesa.
El ángulo de la cámara capturó perfectamente su rostro, iluminado por la pantalla de la computadora, mientras trabajaba, borrando y alterando números, cambiando fechas, fabricando pruebas de transferencias que nunca habían ocurrido. «Apáguenlo», gritó David, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. Todo esto es falso. Ella ha manipulado las grabaciones. Las grabaciones, dije tranquilamente, provienen directamente del sistema de seguridad personal del abuelo. El que hizo actualizar el año pasado con copias de seguridad triplemente redundantes y verificación blockchain. Ya sabes, el sistema que intentaste deshabilitar la semana pasada cuando pensaste que nadie te estaba viendo. Otro clip comenzó a reproducirse, David intentando acceder al sistema central de seguridad, sin darse cuenta de que cada movimiento estaba siendo grabado por un sistema secundario que solo el abuelo y yo conocíamos. Señor Preston, continué, creo que encontrará un registro detallado de todos estos intentos en el sobre que el abuelo le dejó. El abogado asintió, sacando un sobre grueso de Manila, sellado con el sello oficial de Harrison Security. Junto con, añadió, el testamento real. Testamento real, la voz de tía Margaret tembló. ¿Qué quiere decir con testamento real? Me volví hacia David, cuyo rostro había pasado de pálido a ceniciento. ¿Le gustaría explicar el testamento falsificado que plantó en la oficina del señor Preston la semana pasada? ¿El que misteriosamente lo dejaba a usted en control de todo? El equipo de seguridad reprodujo un último clip, David entrando en el bufete de abogados fuera del horario de atención, reemplazando documentos en los archivos del señor Preston. La marca de tiempo coincidía perfectamente con los registros de seguridad nocturnos. No es. Yo no. La fachada cuidadosamente construida de David comenzó a resquebrajarse. Miró salvajemente alrededor de la sala, buscando un aliado, sin encontrar ninguno. Ella me ha tendido una trampa. Todo esto es un montaje elaborado. Emily, susurró mamá, su voz quebrándose. ¿Es esto cierto? Sobre David, de verdad. Encontré su mirada con firmeza. El abuelo lo sabía. Había estado observando los intentos de David por tomar el control de la empresa durante meses. Por eso puso medidas de seguridad adicionales. Por eso me dio la llave, para proteger los registros reales. El señor Preston tomó un control remoto y pausó la grabación en una imagen nítida de David falsificando la firma del abuelo en documentos. Creo, dijo gravemente, que debemos proceder a la lectura del testamento real. A menos que alguien tenga alguna objeción. David se lanzó hacia la puerta, pero el equipo de seguridad fue más rápido. Bloquearon su salida, sus rostros profesionalmente neutrales, pero su postura dejando claro que no iría a ninguna parte. Ahora bien, continuó el señor Preston, rompiendo el sello del testamento real. Escuchemos lo que el señor Harrison realmente quería para su legado. Me recliné, observando cómo el mundo perfectamente construido de mi hermano comenzaba a desmoronarse. El abuelo me había enseñado que en el negocio de la seguridad, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Solo tienes que saber cómo protegerla hasta el momento adecuado. Y la había protegido. Cada último byte de evidencia, cada fotograma de grabación, cada huella digital que David había dejado atrás, pensando que era demasiado listo para ser atrapado. Porque eso es lo que el abuelo me había entrenado a hacer. No solo dirigir una empresa de seguridad, sino comprender que la verdadera seguridad no se trata de cerraduras y cámaras. Se trata de saber cuándo esperar, cuándo observar y cuándo dejar que las propias acciones de alguien se conviertan en su ruina. El portafolio de cuero que contenía el testamento real del abuelo parecía llevar el peso de décadas mientras el señor Preston lo abría. David había dejado de forcejear con el equipo de seguridad, pero permaneció de pie, su cabello perfectamente peinado ahora despeinado, su confianza reemplazada por un pánico apenas contenido. Antes de empezar, dijo el señor Preston, ajustándose la pajarita, debo señalar que Harrison padre grabó un mensaje en vídeo para acompañar esta lectura. Fue bastante específico sobre su momento. La pantalla que acababa de revelar el engaño de David ahora mostraba el rostro del abuelo, grabado en su estudio 3 semanas antes de su muerte. A pesar de la enfermedad que lo estaba consumiendo, sus ojos conservaban la misma aguda inteligencia que había convertido a Harrison Security en un imperio. Si están viendo esto, comenzó, entonces Emily ha hecho exactamente lo que sabía que haría, protegió la verdad hasta el momento adecuado. Y David, el rostro del abuelo se endureció ligeramente.
Ha hecho exactamente lo que temía que haría. Mamá dejó escapar un pequeño sollozo. Papá le tomó la mano, su propio rostro una máscara de decepción controlada. Construí Harrison Security Solutions sobre un principio simple, continuó el abuelo. La confianza debe ganarse, no asumirse. Durante 50 años, hemos protegido los secretos de otras personas, sus bienes, sus legados. Pero, ¿de qué sirve proteger a otros si no podemos proteger lo nuestro? La cámara se desplazó para mostrar el jardín donde habíamos tenido nuestra última conversación, las rosas floreciendo detrás de él. He observado a mis 2 nietos de cerca a lo largo de los años. Uno pasó los veranos aprendiendo cada aspecto del negocio, entendiendo que la verdadera seguridad comienza desde cero. El otro, suspiró, se centró solo en aparentar éxito, en lugar de ganarse el éxito. El rostro de David se puso rojo. Esto es asesinato de personaje. Estaba enfermo, no pensaba con claridad. En realidad, interrumpió el señor Preston, este vídeo fue notariado y verificado por 3 profesionales médicos independientes. Su abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La voz del abuelo continuó: David, supe de los intentos de desfalco hace 6 meses. Las cuentas secretas que pensaste que habías escondido tan hábilmente. Construí el sistema que rastrea exactamente ese tipo de actividad. Te vi intentar manipular los libros, falsificar documentos, prepararte para robar la herencia de tu hermana. Cada intento fue registrado, grabado y almacenado donde nunca lo encontrarías. La pantalla se dividió para mostrar registros financieros, marcas de tiempo, registros de transacciones, un registro detallado de cada movimiento que David había hecho mientras pensaba que era invisible. Pero el abuelo confiaba en mí, y gritó David. Me hizo vicepresidente de operaciones. No, dije tranquilamente. Te hizo vicepresidente de operaciones para ver qué hacías con esa confianza. Y no pasaste la prueba. Tía Margaret jadeó mientras más registros aparecían en pantalla, pruebas de que David había estado vendiendo secretos de la empresa a competidores, planeando intentos de adquisición hostil, incluso saliendo con la hija de nuestro mayor rival mientras le proporcionaba información privilegiada. Emily, la voz del abuelo se suavizó, se ha ganado lo que estoy a punto de darle. No a través de la manipulación o el engaño, sino a través de años de dedicación silenciosa, a través de comprender que la seguridad no se trata de poder, se trata de protección. El señor Preston pausó el vídeo y levantó el testamento. Los términos oficiales son los siguientes: Harrison Security Solutions, incluyendo todas las filiales, patentes y operaciones internacionales, se lega por la presente en su totalidad a Emily Harrison. La sala estalló en caos. David se lanzó hacia adelante de nuevo, pero el equipo de seguridad se mantuvo firme. Esto es imposible, gritó. Soy el mayor. Soy el que se parece a él, el que actúa como él. Parece, sí, intervine. Pero nunca has entendido cómo operaba realmente el abuelo. Su fuerza no estaba en su imagen, estaba en saber cosas que otros no querían que supiera, y esperar el momento adecuado para usar ese conocimiento. El señor Preston se aclaró la garganta. Hay más. David Harrison es por la presente removido oficialmente de todos los puestos dentro de Harrison Security Solutions. Además, cualquier acción que posea actualmente será transferida a la fundación benéfica de la empresa. No puede hacer esto, David se volvió hacia nuestros padres. Mamá. Papá. Díganle que no puede hacer esto. Papá se levantó lentamente. En realidad, hijo, sí puede. Y después de lo que acabamos de ver, debería. El testamento también estipula, continuó el señor Preston, que la evidencia de las actividades de David ha sido enviada a la SEC y al FBI para la investigación de espionaje corporativo y fraude. Las rodillas de David finalmente cedieron. Se hundió en una silla, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Emily, susurró, no puedes dejar que esto pase. Somos familia. Sí, lo somos, respondí. Por eso el abuelo te dio tantas oportunidades para demostrar tu valía. Por eso observó y esperó, esperando que tomaras decisiones diferentes. Pero la familia no significa permitir la traición. El vídeo se reanudó, la voz del abuelo llenando la sala una última vez. Al resto de la familia, les dejo fideicomisos individuales, cuyos detalles explicará el señor Preston. Pero la empresa, mi verdadero legado,
necesita a alguien que comprenda que el poder no se trata de tomar, se trata de proteger. Miró directamente a la cámara, y sentí la misma conexión que había tenido durante nuestra última conversación en el jardín. Emily, una vez me preguntaste por qué pasaba tanto tiempo cuidando rosas cuando podía contratar a los mejores jardineros del mundo. ¿Recuerdas lo que te dije? Sí, recordaba. Porque observar algo crecer te enseña paciencia. Y la paciencia es la clave para ver la verdad. Exactamente, sonrió el abuelo. Has observado, esperado, protegido la verdad hasta el momento adecuado. Ahora, protege mi legado como protegiste esos registros de seguridad. No con fuerza, sino con sabiduría. La pantalla se oscureció, dejándonos en silencio, roto solo por el suave llanto de mamá y la respiración agitada de David. El señor Preston comenzó a distribuir documentos, papeles oficiales de transferencia, documentos fiduciarios, avisos legales. Pero yo estaba mirando el jardín visible a través de las ventanas del bufete de abogados, pensando en rosas y paciencia y las diferentes formas en que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las está mirando. El equipo de seguridad dio un paso adelante. Señorita Harrison, necesitamos escoltar al señor David Harrison para que se reúna con los agentes del FBI que esperan abajo. David se levantó con las piernas temblorosas. Esto no ha terminado, siseó mientras lo llevaban hacia la puerta. En realidad, respondí, ha terminado desde hace meses. Simplemente no lo sabías todavía. Mientras David desaparecía con el equipo de seguridad, me volví hacia el señor Preston. ¿Los archivos de la empresa? Asintió, produciendo otro portafolio. Todo está listo para la transición de liderazgo. Su abuelo fue muy minucioso en sus preparativos. Por supuesto que lo fue, dije suavemente. Construyó un imperio basándose en ser minucioso. Mirando a mi alrededor en la sala a mis familiares conmocionados, me di cuenta de que esto era solo el principio. El engaño de David había sacudido sus cimientos, su comprensión de quiénes éramos como familia. Reconstruir esa confianza llevaría tiempo. Pero, de nuevo, había aprendido de los mejores a proteger las cosas mientras se vuelven más fuertes. Un mes después de la lectura del testamento, estaba sentada en la antigua oficina del abuelo, ahora mi oficina, revisando grabaciones de seguridad por costumbre. El espacio permanecía prácticamente igual, la misma silla de cuero, la misma pared de monitores, la misma caja fuerte antigua que había desempeñado un papel tan crucial en la exposición de los planes de David. Solo las rosas sobre el escritorio eran nuevas, cortadas frescas del jardín del abuelo esa mañana. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Harrison, apareció mi asistente Sara en el umbral. Sus padres están aquí. Asentí, respirando hondo. Esta sería su primera visita a la empresa desde el arresto de David. La tormenta mediática finalmente había comenzado a amainar, los titulares sobre la traición del heredero de Harrison Security reemplazados por escándalos más recientes. Pero las heridas familiares aún estaban abiertas. Mamá entró primero, luciendo mayor que hace un mes. Papá la siguió, su habitual paso seguro ahora vacilante. Observaron la oficina, probablemente recordando todas las veces que la habían visitado cuando el abuelo se sentaba detrás de este escritorio. Lo mantuviste igual, dijo mamá suavemente. Algunas cosas no necesitan cambiar, respondí. Solo ser protegidas. Papá se aclaró la garganta. Nosotros, vimos a David ayer en el centro de detención federal. Esperé, dejándolos encontrar sus palabras. Quería que lo convencieras de retirar los cargos, continuó mamá. Dice que puede explicarlo todo. Estoy segura de que puede, dije, girando uno de los monitores hacia ellos. Al igual que explicó estas transferencias, o estos documentos falsificados, o estos protocolos de seguridad filtrados que pusieron en riesgo a cientos de nuestros clientes. La pantalla mostraba una cascada de evidencia, no solo lo que se había revelado en la lectura del testamento, sino todo lo que habíamos descubierto desde entonces. La traición de David era más profunda de lo que nadie había imaginado. No estamos aquí para defenderlo, dijo papá rápidamente. Estamos aquí porque, se detuvo, luchando por las palabras. Porque te debemos una disculpa. Eso, no me lo esperaba. Deberíamos haberlo visto, añadió mamá. Todos esos años, pensamos que David seguía los pasos de tu abuelo porque aparentaba serlo,
hablaba como si lo fuera. Nunca nos dimos cuenta de que tú eras la que realmente hacía el trabajo. No se trata del trabajo, dije, poniéndome de pie para mirar el horizonte de la ciudad. Se trata de comprender lo que el abuelo realmente construyó aquí. David vio Harrison Security como un poder que debía tomar. Yo lo vi como una responsabilidad que debía proteger. Papá se acercó a la ventana, colocándose a mi lado. Tu abuelo me dijo una vez que la verdadera medida de la seguridad no está en cuántas cerraduras tienes, sino en saber cuáles importan más. La cerradura familiar, dije tranquilamente. Esa es la que David rompió. Y la que tú protegiste, añadió mamá, incluso cuando eso significó observar, esperar, dejarlo pensar que estaba ganando. Me volví para enfrentarlos. ¿Saben por qué al abuelo le gustaban tanto las rosas? Negaron con la cabeza. Porque te enseñan que las cosas hermosas necesitan tanto protección como paciencia. Demasiada protección, se asfixian. Demasiada paciencia, se marchitan. El truco es saber cuándo actuar. Como tú hiciste, dijo papá, con la evidencia. Podría haber expuesto a David antes, admití. Pero el abuelo me enseñó a esperar el momento en que la verdad haría algo más que solo castigar. Protegería el futuro de la empresa. Una notificación brilló en uno de los monitores. La audiencia preliminar de David estaba programada para la próxima semana. La evidencia era abrumadora, sus abogados ya estaban presionando para un acuerdo de culpabilidad. Quiere verte, dijo mamá suavemente. Antes de la audiencia. Negué con la cabeza. No. Algunas conversaciones deben ocurrir a su debido tiempo. Ahora mismo, mi enfoque está en reconstruir lo que él casi destruye. Sara apareció en la puerta de nuevo. Señorita Harrison, la junta está lista para su presentación. Gracias. Recogí mis archivos, luego me volví hacia mis padres. ¿Quieren quedarse? ¿Ver de qué se trata realmente Harrison Security? Intercambiaron miradas, luego asintieron. Mientras caminábamos hacia la sala de juntas, noté que papá miraba las fotos de los empleados que adornaban el pasillo. Décadas de personal de seguridad que habían ayudado a construir esta empresa. Dios mío, murmuró. Emily está en la mitad de estas fotos, haciendo turnos de seguridad, operando la sala de control, instalando sistemas, mientras David posaba para portadas de revistas. Mamá terminó. La sala de juntas quedó en silencio al entrar. La mesa estaba llena de caras conocidas, oficiales de seguridad veteranos, expertos técnicos, personas que me conocían desde que era una adolescente, aprendiendo el negocio desde cero. Buenos días, comencé, tomando mi lugar a la cabecera de la mesa. Hoy, discutiremos el futuro de Harrison Security. No solo cómo protegemos los bienes de nuestros clientes, sino cómo protegemos nuestro propio legado. Pasé las diapositivas de mi presentación, describiendo nuevos protocolos de seguridad, sistemas de verificación mejorados y pautas éticas más sólidas. Con cada diapositiva, podía ver las expresiones de mis padres cambiar de incertidumbre a comprensión. El intento de comprometer nuestra empresa desde dentro, continué, evitando cuidadosamente mencionar a David por su nombre, nos mostró nuestras vulnerabilidades. Pero también demostró que nuestros principios fundamentales funcionan: observación paciente, confianza verificada y la comprensión de que la verdadera seguridad se construye con el tiempo, no se compra con promesas rápidas. Los miembros de la junta asintieron. Todos habían visto la evidencia, todos entendían cuán cerca habíamos estado del desastre. De ahora en adelante, concluí, cada decisión que tomemos se guiará por el principio fundador de mi abuelo: la confianza debe ganarse, no asumirse. Protegemos lo que más importa. No por la fuerza, sino por la sabiduría. Después de la reunión, encontré a mis padres esperando en mi oficina. Mamá sostenía una de las rosas de mi escritorio, examinándola cuidadosamente. Nunca lo conocimos realmente, ¿verdad?, dijo. A tu abuelo. Vimos el éxito, el poder, pero nos perdimos el jardín. No, corregí suavemente. Simplemente miraron las flores en lugar de las raíces. El abuelo construyó esta empresa de la misma manera que cultivó sus rosas, cuidadosamente, pacientemente, entendiendo que el crecimiento más fuerte ocurre bajo la superficie. Papá tomó una foto enmarcada de mi escritorio, yo a los 16 años con mi primer uniforme de seguridad, de pie con orgullo junto al abuelo.
Tenemos mucho que aprender sobre esta empresa, ¿verdad? Todos lo tenemos, dije. Eso es lo que el abuelo me enseñó. La seguridad no es un destino, es un proceso constante de aprendizaje, adaptación, protección. Una notificación apareció en mi teléfono. El FBI había descubierto otra de las cuentas ocultas de David. Esta contenía información clasificada de clientes que había planeado vender. Realmente lo habría destruido todo, susurró mamá, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. No, dije con firmeza. Porque el abuelo se aseguró de que las personas adecuadas estuvieran observando. Eso es lo que hace esta empresa. Observamos, esperamos, protegemos. No solo objetos de valor, sino valores. Mientras mis padres se iban, volví a las transmisiones de seguridad, un hábito tan natural como respirar ahora. En algún lugar del centro de detención federal, David probablemente todavía estaba tramando, todavía creyendo que podía salirse con la suya hablando. Pero nunca había entendido lo que el abuelo había intentado enseñarnos, que la mayor seguridad no proviene de lo que tomas, sino de lo que estás dispuesto a proteger. Tomé una de las rosas, con cuidado de sus espinas. Mañana, plantaría otras nuevas en el jardín del abuelo. Algunas florecerían, otras no. Pero todas serían protegidas. Porque eso es lo que hacemos en Harrison Security. Protegemos lo que importa, ya sean bienes corporativos o legados familiares. Y a veces, si somos lo suficientemente pacientes, logramos verlos crecer más fuertes que nunca.